Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen. A esta hora reiniciamos el semestre con esta iniciativa del área de Derecho Internacional, esta serie de conversatorios, de análisis en un formato amable, pero sin embargo importante para analizar cada uno de los hechos que tienen una relevancia para el derecho internacional, las relaciones internacionales y, por supuesto, para la comunidad académica uninorteña. Quisiéramos además aprovechar este espacio para invitarlos a que sigan y se suscriban al canal de Uninorte Académico y para que nos acompañen durante todo este semestre en estos conversatorios que iniciaron el semestre pasado, pero que vamos a seguir cada mes de aquí a finalizar el 2021. Yo, sin más presalas, sin más introducciones, quisiera darle la bienvenida a los profesores que nos acompañan hoy en esta sesión de Enclave Internacional. Estamos con el profesor Manuel, la profesora Shirley, la profesora Leticia y el profesor Hugo, que hoy nos acompaña como profesor invitado para discutir los aspectos administrativos del tema que vamos a tratar hoy en día. En breves momentos le voy a dar la palabra a la profesora Shirley para que nos cuente los antecedentes de este caso que ustedes ven aquí, el caso de Petro contra Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso que ha tenido un impacto o que podría tener un impacto jurídico y que sin lugar a dudas tuvo un impacto político muy interesante en nuestra realidad y en nuestra agenda nacional. Pero antes de ver los diferentes aspectos de este caso, antes de ver los efectos que pudo haber tenido el fallo o que tiene la implementación del fallo, me gustaría darle la bienvenida a la profesora Shirley para que presente los antecedentes de esta importante decisión de la Corte Interamericana y que sin duda alguna nos puso a hablar muchísimo y que tiene una incidencia en el derecho internacional de los derechos humanos y su adaptación acá en nuestro país. Entonces, sin más presalas, Shirley, bienvenida a esta sesión de Enclave Internacional y por favor, cuéntale a nuestra audiencia los antecedentes del caso que vamos a discutir en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo y obviamente a los profesores que nos acompañan. Gabriel, gracias por tu introducción. Y bueno, yo en el día de hoy quiero referirme a qué motiva este caso, no tanto en específico a los hechos del caso de Petro contra Colombia ante la Corte Interamericana, porque eso lo vamos a discutir más adelante, pero en dónde o cómo se enmarca esta discusión, ¿no? Entonces, debemos recordar que la Constitución Política Colombiana tiene un artículo que es el artículo 277, el numeral sexto, que le concede al Procurador General de la Nación la potestad disciplinaria en relación con todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Eso ha, digamos, ocasionado un choque con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene en su artículo 23, regula los derechos políticos, los derechos de elegir y ser elegidos, y en específico con relación a estos derechos, el artículo 23, numeral 2, establece que la ley en todos los estados parte, pues debe reglamentar esos derechos, pero digamos tiene unas situaciones que son taxativas, ¿no? Entonces, exclusivamente, entre otras cosas, se pueden regular por condena a través de juez competente en proceso penal. Entonces, aquí es donde nos encontramos con esa contradicción que existe en este momento entre la Constitución Política Colombiana y otras leyes, en especial el Código Disciplinario, que es lo que, digamos, va a entrar a discutirse después de este fallo en Colombia, o que se está discutiendo después de este fallo en Colombia, y la Convención Americana. ¿Por qué? Porque también tenemos que recordar que la Constitución Política tiene un artículo, que es el artículo 93, que establece que los tratados de derechos humanos
o que consagran derechos humanos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción tienen prevalencia dentro del ordenamiento jurídico interno. Entonces, digamos que esto genera o ha generado el desarrollo por parte de la Corte Constitucional de la doctrina del bloque de constitucionalidad para intentar, digamos, armonizar el mandato del artículo cuarto que dice que la Constitución Nacional es norma de normas y este artículo 93. Entonces, entendemos que los tratados en esta materia, entre ellos la Convención Americana, entran en nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional. Además, existe, de acuerdo con la Convención, el mandato de los estados de adaptar su legislación interna a la Convención, y de ahí ha nacido la doctrina del control de convencionalidad que todos los funcionarios estatales deben realizar cuando tienen que aplicar normas que puedan entrar en contravención con la Convención Americana. Entonces, digamos, he dicho todo esto para marcar la discusión y ver qué es lo que ha pasado antes de este caso, del caso Petro, ¿no? Y encuentro tres sentencias ligadas e interesantes de la Corte Constitucional antes. La primera de ellas es la C-028 del 2006, que es una sentencia de constitucionalidad derivada de una acción de constitucionalidad contra justamente la ley 734 del 2002, que era el Código Disciplinario Único, y en donde los accionantes o los demandantes alegaban que la inhabilidad para ejercer la función pública que se consagra allí, que es una de las facultades de la Procuraduría, desconocía el artículo 23 de la Convención Americana, que no se podían restringir los derechos políticos sino en virtud de una sentencia o proceso judicial que tenía que ser llevado a cabo ante un juez de la República en el marco de un proceso penal. Esa, digamos, fue la primera vez que que la Corte Constitucional eh, se pronunció sobre el tema y estableció que no había incompatibilidad alguna, que la Constitución y la Convención debían interpretarse en forma armónica y sistemática, en forma coherente, que había que tener en cuenta que había diversas maneras de ejercer la potestad punitiva del Estado con relación a temas disciplinarios y sobre todo que envolvían la lucha contra la corrupción, y terminó señalando que pues en esa interpretación armónica no se colegía de la interpretación del artículo 23, que tendría que ser exclusivamente ante un juez penal, sino que podía hacerse de otra manera en la limitación de los derechos políticos. Pero ahí al mismo tiempo había salido la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de López Mendoza contra Venezuela, que es un caso muy similar a los casos que ocurren en nuestro ordenamiento jurídico, y en ese caso la Corte Interamericana ya había dicho que el artículo 23 pues exigía que las restricciones al derecho a ser elegido tenían que interponerse en virtud de una condena por un juez competente en proceso penal. La Corte, sin embargo, digamos, de alguna manera le dio una reinterpretación al caso, dijo que no era igual al caso de Colombia, porque en Venezuela sí había, sí la Constitución venezolana prevé que la suspensión de derechos políticos solamente puede hacerse por sentencia judicial en firme. Pero bueno, allí ese primer precedente, digamos que enmarca toda la discusión, porque luego se da el caso de la destitución y la inhabilidad de Piedad Córdoba. Y eso dio lugar a una sentencia de unificación que es la SU 712 del 2013, en donde, a pesar de que ella no lo alega, porque ella está alegando otras cuestiones con relación a por qué el procurador no podía suspender, inhabilitar y destituir senadores de la República, la Corte Constitucional vuelve y se refiere a que no es incompatible el ejercicio de la potestad del procurador con el artículo 23 de la Convención Americana, y de alguna manera, pues, utiliza los argumentos de la sentencia ya antes expuesta. Aquí lo interesante es un salvamento de voto del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en donde él dice, pues, es que realmente la incompatibilidad existe. La incompatibilidad existe y no es, y también la magistrada María Victoria Calle también lo afirma, la incompatibilidad del control de convencionalidad y de lo ya dicho por la Corte Interamericana en el caso López,
que pues la Corte Interamericana es la guardiana de la Convención y es la que la interpreta, no podía la Corte Constitucional entrar a interpretar el artículo 23 de otra manera. Adicionalmente, señalaba el magistrado que el caso López era muy claro y la única manera de, digamos, de armonizar las dos artículos era darle al procurador la facultad de, digamos, denunciar las posibles irregularidades en el desempeño del cargo por parte de funcionarios de elección popular, pero no realmente darle una competencia para imponer sanciones disciplinarias en contra de esos funcionarios. Y bueno, ya finalmente, en esa sentencia, pues se llega a la misma conclusión que no hay incompatibilidad entre los dos artículos, y luego viene la C-500 del 2014, que es una vía que se busca el accionante para que no se entre a hablar de un artículo que es el que establece el derecho a tener un recurso adecuado y efectivo, y señala el accionante, no existe ese recurso, y por lo tanto no se pueden, digamos, validar o ejercer derechos políticos en virtud del artículo de la Convención Americana, como dice la Convención Americana, y que por lo tanto la ley 734 es inconstitucional porque pues, es inconvencional. La Corte Constitucional vuelve y se reafirma su precedente de la C-028 del 2006, y de esa manera yo creo que digamos, esa línea de pronunciamiento de la Corte Constitucional de no encontrar una incompatibilidad entre los dos artículos y de intentar interpretar, no atendiendo, no atendiendo a los criterios de interpretación de los tratados internacionales, sino atendiendo a que que había que interpretar el tratado a la luz del ordenamiento jurídico interno, pero es que así no se interpretan los tratados internacionales, ¿sí? Entonces, eso ha generado todo lo que vamos a ver hoy con el caso Petro. Entonces, un poco Pues, eso es lo que antes. Shirley, profe Shirley, muchísimas gracias por esa explicación tan clara de los antecedentes jurisprudenciales, de la tensión entre las normas del Código Disciplinario y las disposiciones de la Carta Americana, que además también son un reflejo de las normas que están, o sea, que descansan en el derecho internacional de los derechos humanos, y a pesar de lo que dice la Corte, hay tensión de derechos y muchos son los argumentos para desafiar esa postura que ha adoptado la Corte Constitucional en diferentes sentencias, y no en vano el caso que estudiamos hoy es un ejemplo de eso. Quisiera entonces, además porque me parece muy interesante esa lectura que hace la profe Shirley en el sentido de ver cómo se está interpretando desde lo doméstico incluso, y parecería ser un contrasentido la misma Corte Constitucional que otrora fuera garante, digamos, de esas normas internacionales y de su interpretación de cara con el marco constitucional y legal vigente, la que haya opuesto un poco de resistencia al momento de garantizar y de darle plenitud, cuerpo, validez y validez material, si se quiere, a las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces ahora yo creo que es interesante este tránsito para que Leticia nos cuente cuáles son los hechos de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, que recordemos bien, y ustedes no me dejarán fallar en ese sentido, no me dejarán fallar de memoria, cuando el procurador Ordóñez, a través de un proceso en la Procuraduría, procedió a destituirlo a pesar de haber sido elegido a través del voto popular, siendo alcalde. Esto, como decía además la profe Shirley, no fue la única destitución, sino que hubo destituciones de congresistas y diferentes mandatarios, elevando unas dudas frente a la capacidad disciplinaria de destituir a funcionarios elegidos a través del voto popular, poniendo en riesgo el derecho a elegir y ser elegidos, que además es un principio de una protección reconocida internacionalmente. Creo entonces en ese sentido, Leticia, que empatamos muy bien y engranamos muy bien después de haber hecho el análisis jurisprudencial de la profe Shirley para entender cuál fue
digamos, la reflexión que hace la Corte Interamericana o los hechos del caso de Gustavo Petro contra Colombia en la Corte Interamericana. Entonces, profe Leticia, adelante. Gracias, Gabriel. Sí, me voy a enfocar únicamente en los hechos, después el razonamiento de la Corte, de eso se encarga el profe Manuel. ¿Sí? Entonces, únicamente los hechos. Entonces, como lo saben, Gustavo Petro fue elegido como alcalde de Bogotá en octubre de 2011 y ocupó este cargo entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2016. Perdón. Y entonces los hechos de este caso empezaron alrededor del fin de su primer año de mandato, durante el que básicamente se estableció a través de diversos contratos y decretos que varias empresas o operadores privados iban a estar encargados de la gestión y la operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. En diciembre de 2012, entonces unos días antes del vencimiento de estos contratos, el señor Petro emitió un decreto para, digamos, asegurar la transición entre los antiguos contratos y los nuevos, ¿sí? Y para asegurar esta transición, el decreto estableció un estado de prevención o un estado de alerta amarilla y se ordenaron medidas que incluyeron la autorización del uso de ciertos vehículos como volquetas y la implementación de un plan de emergencia para, entonces, este esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo. Pero a pesar de este plan, durante 3 días, el 18, 19 y 20 de diciembre, la ciudad de Bogotá enfrentó una crisis de recolección de basura con mucha basura que no fue recogida. Más de 5 toneladas de basura que no fueron recogidas. Frente a esta situación, entonces la Procuraduría inició una investigación y levantó cargos. Había 3 cargos. El primero era básicamente que el proceso de la licitación de los operadores privados tenía algunas irregularidades. Se alegó, por ejemplo, que algunos de estos operadores no tenían experiencia para hacer el trabajo para lo que fueron contratados. El segundo cargo era que en el ejercicio de su función, básicamente Gustavo Petro usó su función para una finalidad distinta de la prevista en la ley, y el tercer cargo se levantó entonces diciendo que habría proferido actos administrativos que violaban el derecho en vigor relacionado con la protección del medio ambiente y de la salud humana.
Y entonces en diciembre de 2013 la sala disciplinaria falló que Petro era responsable para estas faltas y lo sancionó con la pena de destitución de su cargo de alcalde de Bogotá y con la inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público por un término de 15 años. ¿Sí? Entonces, por un término muy, muy, muy largo. Y desde este punto, Gustavo Petro y otros ciudadanos colombianos presentaron diversos recursos en contra de esta decisión y cuando uno empieza a ver cuáles eran todos estos recursos, se plantea la pregunta de la competencia, de qué jurisdicción puede conocer este caso, porque hubo recursos entonces ante el Consejo, o pues hasta el Consejo de Estado, hasta la Corte Constitucional, en el Consejo de la Judicatura, antes muchas entidades diferentes, y todas se pronunciaron sobre el caso. Varias veces se suspendió la sanción y después se confirmó la sanción inicial de la sala disciplinaria. Y además de eso, también Gustavo Petro fue objeto de 3 sanciones adicionales. Hubo una primera sanción impuesta por la modificación del plan de ordenamiento territorial, por lo cual fue sancionado de nuevo por parte de la Procuraduría con 12 meses, esta vez, de suspensión e inhabilidad por el mismo término, pero esta sanción fue después impugnada y archivada por la Procuraduría en 2009. La segunda sanción fue una multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, sanción que de nuevo fue impugnada un poquito más tarde, y la tercera, que fue impuesta esta vez por la Contraloría de Bogotá, esta vez por el detrimento patrimonial causado por la rebaja generalizada de las tarifas del transporte urbano masivo, el Transmilenio en Bogotá, ¿sí? Y de nuevo, Petro logró impugnar esta sanción. Pero entonces lo que podemos ver es que con este caso también se identifica, además de todo lo que ha dicho la profe Shirley, se identifica también un problema de competencia, de quién puede sancionar en este tipo de casos. Yo veo aquí, Manuel, profe Manuel, si me permites, después de la exposición detallada de los hechos del caso, de los diferentes cargos, esos 3 cargos, el tema del cambio del POT, de la rebaja de la tarifa, una serie de decisiones de carácter administrativo. Una serie de decisiones de carácter administrativo sobre las cuales podamos o no estar de acuerdo, que puedan tener unos impactos disciplinarios o no, que puedan incluso tener una connotación penal, que en el momento de tomar la Procuraduría la decisión que tomó no la habían tenido todavía. No hay una condena en firme por parte de autoridad judicial, como puede ser
pues, la autoridad penal competente. Y en ese sentido, profe Manuel, ya entramos es en el meollo del asunto y es la tensión de derechos, de qué manera ese fallo de la Procuraduría se compagina o no con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, de la Carta Americana de Derechos Humanos. Y yo quisiera aquí empatar un poco frente a los antecedentes que había mencionado la profe Shirley y los hechos particulares del caso que estuvieron bajo análisis de la Corte Interamericana que nos acaba de exponer la profe Leticia, cómo se ven afectados esos derechos políticos o cómo la sentencia de la Corte Interamericana aborda la discusión frente al ejercicio de los derechos políticos y qué terminó decidiendo. Y eso finalmente, pues, cómo lo podemos poner nosotros a dialogar con lo que había pasado aquí en Colombia. Entonces, hacer un poquito ese análisis bajo la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, pero también viendo eso cómo choca, cómo contrasta o cómo puede complementar las posiciones fijadas por la Corte Constitucional hasta ese momento en esta clase de casos. Así que, profe Manuel, ¿cómo entender eso bajo la óptica del derecho internacional? Muchas gracias, Gabriel. Claro, un poco lo que planteó Shirley desde el comienzo, me parece importante destacar esta colisión que hemos tenido en el caso particular de Gustavo Petro. Colombia históricamente ha sido un país muy respetuoso de las sentencias de la Corte Interamericana. En principio ha sido, al menos de labios para afuera, trata de someterse, de ser amigable con el sistema interamericano. Y esta es la primera, digamos, o uno de los casos más destacables en los cuales la reacción del gobierno colombiano ha sido muy negativa, reacia, compleja. Y es un tema que no empieza con la sentencia Petro, sino viene de atrás. O sea, recordemos también, tal vez es importante mencionar que este caso empieza a surgir con antelación. Petro utiliza el mecanismo de medidas cautelares o visita medidas cautelares, protección de la Comisión Interamericana, y a la par que inicia un proceso, una petición individual, formal, para la apertura de un caso ante el sistema interamericano desde 2013. O sea que ya estamos hablando de esta es una sentencia del 2020, del año pasado, pero tiene unos antecedentes ya en el propio sistema que muestran una reacción muy negativa del gobierno colombiano, tanto del gobierno Santos como el gobierno actual, frente al manejo del tema. Y ha generado una sensibilidad muy fuerte, ¿no? O sea, digamos, en términos políticos, este debate se ha dado muy fuerte y ha generado todo tipo de controversias, incluso reacciones invocando teorías más bien del derecho del sistema europeo de derechos humanos, del margen de apreciación. Incluso también se habla de hostigación de la Corte Interamericana o intervención en asuntos internos del país. Bueno, ha sido un tema bastante complejo de manejar. Entonces, yo diría que en términos jurídicos, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el caso era sencillo, el caso era relativamente fácil de resolver, porque a todas luces la Convención Americana proscribe eso que pasó. El artículo 23, el texto literal del artículo 23 resuelve el caso de una forma relativamente simple. La Corte Interamericana propone un análisis teleológico, evolutivo, sistémico del artículo, pero el tenor literal del artículo 23 es clarísimo. El numeral 2 dice, respecto a los derechos políticos, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, es decir, los derechos a votar, a ser elegido, etcétera, exclusivamente por una lista de cosas: razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Punto. La interpretación que, por ejemplo, hizo la Corte Constitucional colombiana es problemática, ¿no? Lo que planteó Shirley, o sea,
decir ahí, digamos, un poco en esa sentencia del 2006, esta lista no es taxativa, esta lista se puede interpretar de una forma más incluyente, no excluiría, digamos, la posibilidad de que la Procuraduría destituya e inhabilite a funcionarios elegidos popularmente. Pero el tenor literal del artículo 23 es claro. Entonces, lo que hace la Corte Interamericana es básicamente explicar lo que es obvio, ¿no? Que efectivamente le corresponde a un juez penal limitar los derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente. Entonces, básicamente, o sea, con la descripción podría leer, digamos, los apartes, pero creo que, digamos, podemos ahorrarnos ese punto. Básicamente es elemental lo que dice la Corte Interamericana ahí. Efectivamente concluye que se han violado los derechos políticos de Petro y también que se han violado además las garantías judiciales, artículos 8 y 25, porque el proceso disciplinario en Colombia incluye, digamos, o sea, la Procuraduría en los procesos tienen un problema base y es que, digamos, quien asume la investigación también toma la decisión. Entonces ahí hay un problema de garantía de imparcialidad, una violación del principio de presunción de inocencia, etcétera. Digamos, hay unos fallos del sistema mismo en que está concebido el procedimiento a nivel interno. Entonces, bueno, eso lo constata la Corte Interamericana y ordena al Estado colombiano por primera vez en todas las sentencias, de las 24 sentencias, no, de los 24 casos, porque hay 40 sentencias contra Colombia, pero de los 24 casos es la primera vez que efectivamente la Corte Interamericana le dice al Estado colombiano: usted tiene que reformar su legislación interna, incluyendo, digamos, hay un debate sobre la Constitución, que fue también el mencionado artículo 277, del cual habló también Shirley, que es, digamos, qué tan compatible es con la Convención Americana. Pero lo que dice la Corte Interamericana es: usted tiene que reformar su legislación interna porque es incompatible y usted tiene que aplicar control de convencionalidad para evitar esta antinomia en el caso del artículo 23 de la Convención Americana. Se me había pegado el silenciador. Pero entonces a mí sí me gustaría, antes de darle la palabra al profe Hugo, darle un pequeño saludo a todos los estudiantes y a las estudiantes que están conectadas aquí en este espacio. Recordarles que nuestra cita es cada mes aquí en Enclave Internacional, donde analizamos todos los hechos, no solo de coyuntura. Hoy estamos analizando un tema muy importante en el estudio del derecho internacional de los derechos humanos y que tienen un impacto en nuestra realidad y en nuestra agenda nacional. Quisiera también saludar a los que nos dejan preguntas o dudas, invitarlos a que usen el chat de cualquiera de las redes sociales de YouTube, donde estamos transmitiendo este programa, para que podamos también al final de la emisión coger algunas preguntas que nos hayan llegado al público y poderlas contestar, así como saludar a Natalia Paternina, Valentina Isabela, Gerardo Gentil, Miguel Ángel Mesa, en fin, todos los que están conectados y que nos están mandando saludos a esta hora. Y recordarles también que se suscriban al canal Uninorte Académico para seguir viendo el contenido del Departamento de Derecho y de la Universidad del Norte. Quisiera entonces, ya teniendo en cuenta esos antecedentes de los cuales nos hablaba, quisiera, antes de darle la palabra a Hugo, ver qué es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál ha sido la posición de la jurisprudencia? El caso de Gustavo Petro, que es un caso emblemático que ha tenido trascendencia, y cómo fue abordado por parte de la Corte Interamericana y las consideraciones que tuvo. Manuel quería simplemente añadir algo y nos vamos con Hugo después. Sí, un punto adicional, y ya también fue mencionado, creo que Leticia o Shirley, el caso Leopoldo López. El caso de Leopoldo López, 2011, digamos, es un caso muy similar al caso de Gustavo Petro. Leopoldo López, recordarán, era un político muy reconocido en ascenso en Venezuela,
Hay un proceso de la Contraloría de Venezuela que lo termina inhabilitando para poderse presentar en las siguientes elecciones. Y él lleva el caso a la Corte Interamericana y logra ganar el caso. La lógica es esencialmente la misma. Ya la Corte Interamericana se había pronunciado frente a eso, entonces digamos que ya el Estado colombiano debía estar preparado frente a la decisión que iba a tomar la Corte en este sentido, porque digamos, los hechos eran muy similares, ¿no? O sea, un país que utiliza, a autoridades administrativas para restringir de manera muy, muy fuerte los derechos políticos de un opositor político. Entonces, bueno, ese era otro punto que quería mencionar. No, y creo que es un ejemplo muy, muy al lugar, es decir, no es algo atípico, esto ya ha sucedido, ha estado bajo examen de la Corte Interamericana. Creo que su posición contrasta justamente con la adoptada por la Corte Constitucional. Ese llamado que además decía Shirley que se había hecho frente a la aplicación del control de convencionalidad que vimos definido en el caso Almonacid Arellano del 2006, y que en todo caso nos hace falta todavía en Colombia entenderlo mejor y darle ese peso que la Corte Interamericana le ha pretendido dar y que es consecuente con las disposiciones constitucionales internas. Pero yo quisiera pasar, si ustedes me permiten, con Hugo, que nos está acompañando hoy en Enclave Internacional, a quien le agradecemos además por su participación y que va a alimentar esta discusión con un punto que es extremadamente interesante e importante, y es cuáles pueden ser los efectos administrativos de la decisión de la Corte. Porque nosotros ya vimos cuál es la jurisprudencia y cuál es la normativa nacional, qué pasó en el caso de Gustavo Petro, qué fue lo que dijo la Corte Interamericana. Ahora el siguiente paso y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? El Estado, ¿qué hace con esa sentencia? ¿O cuál es el efecto administrativo de la sentencia de Gustavo Petro? Así que bienvenido aquí a este espacio, Hugo. Espero que no sea la última vez que nos acompañas, profe Guevara, así que adelante. Muy buenas noches para todos ustedes en esta hermosa noche de miércoles 11 de agosto de 2021. Bueno, la virtualidad todo se confunde. Podría ser octubre, podría ser abril, podría ser domingo, y eso uno ya pierde la sensación del tiempo, profe, así que... Quedas mucho tiempo encerrado, Hugo. No importa si es martes o miércoles, lo importante es que es el día de Enclave Internacional, así que adelante. En este sentido, un saludo para todos ustedes, para los estudiantes que se conecten con nosotros en estos momentos. Espero ser un poco breve, pero también conciso en lo que quiero hablar, y para responder la pregunta de forma directa al doctor Gabriel y a los compañeros. Esa decisión del caso Petro es una decisión de esas que uno está para enmarcar. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener una gran repercusión. ¿En qué sentido? Y ahorita les voy a explicar que supuestamente tiene una gran repercusión en materia administrativa, que incluso generó ciertas modificaciones en materia de derecho disciplinario, pero a la postre, cuando se apruebe el proyecto de ley 423 de 2021, vamos a analizar que el resultado sigue siendo el mismo. Para comenzar y para introducir la discusión en materia administrativa, quiero alejarme un poco de la discusión del caso Petro. ¿En qué sentido? Que el caso Petro, y que así como lo mencionaron ustedes, el caso de Leopoldo López, en materia de derecho colombiano, el caso Petro es solamente una consecuencia de ¿qué? De la falta de adecuación interna del derecho internacional en el derecho colombiano, en especial en eso que tiene que ver en materia de derechos humanos. ¿Qué sucede? Básicamente, el Estado colombiano no adecua el derecho interno conforme a las disposiciones del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Colombia ha tenido alrededor de 53 años para adecuar el derecho interno conforme a esa disposición y no lo ha hecho. O sea, Colombia podría haber ahorrado mucha plata, ahorrado muchos recursos, ahorrado incluso el direccionamiento de la función pública para hacer efectivo este derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces
tenemos un problema de adecuación interna conforme a ese artículo 23 y el artículo 8 frente a quién? Aquellos funcionarios públicos que llegan a dicha función a través de la elección popular. Y aquí hay un problema bastante serio en materia administrativa. ¿Por qué? Hay unos problemas tanto sustantivos como formales. En ese sentido, como venía diciendo, el caso Petro es una simple consecuencia. ¿Una simple consecuencia en qué sentido? De que Colombia no ha acatado el artículo 23 de la Convención y además, y peor aún, la Corte Constitucional, desde mi concepto, ha realizado una interpretación con una línea jurisprudencial errónea que la doctora Chile Villain nos ha explicado muy bien y que, en peor aún, y que me extraña bastante la Corte Constitucional en este tema. ¿Por qué? Porque incluso ha emitido la sentencia C-111 de 2019, donde es un control de constitucionalidad tanto a la Ley 734-2002 como el artículo 49 del Código Penal Disciplinario, Ley 1952 de 2019. Y lo peor de todo en ese sentido, en la línea jurisprudencial, es que reafirman lo ya dicho en la jurisprudencia anterior que ya mencionó la doctora Chile Villain. ¿Qué quiere decir esto? De que con esa interpretación armónica se sustrae de las obligaciones internacionales y mantiene una línea jurisprudencial completamente errónea y equivocada, haciendo una interpretación totalmente diferente, incluso increíble, sobre lo que se debe entender sobre el artículo 23. Y resulta y acontece que desde la sentencia López versus Venezuela y lo que estábamos comprendiendo o llamamos a entender con la sentencia del caso Petro versus Colombia 2020, ya teníamos ese indicio de que iban a fallar en nuestra contra. ¿Por qué? Porque precisamente entonces entramos a esos aspectos formales y sustantivos. ¿En qué sentido? Resulta de que como Colombia sigue con la negativa de adoptar una adecuación de derecho interno, resulta que entonces tenemos la siguiente situación. No se respeta el artículo 8 y 23 de la Convención Americana respecto a la sanción administrativa, que resulta de ese poder sancionatorio del Estado. ¿Qué sucede? Y para la explicación de los estudiantes que de pronto dicen, venga, por una sanción administrativa y por qué la Corte dice una sentencia judicial. Muchachos, lo que pasa, y a todas las personas que nos escuchan, resulta de que hay un núcleo común en el derecho penal y en el derecho administrativo, que es el ius puniendi, y todas las prerrogativas que tiene el Estado para garantizar el buen funcionamiento de la administración pública, para garantizar un conjunto de principios, y en ese sentido, entonces tiene esa facultad sancionatoria. Resulta de que esa facultad sancionatoria en Colombia se le atribuye entonces a la Procuraduría y en teoría, aparte de la protección de los derechos fundamentales, ellos tienen esa facultad o esa prerrogativa de poder sancionar a los funcionarios públicos. Y resulta de que también lo puede hacer sobre aquellos que tienen o que pues llegan allí a través de la elección popular. Resulta y acontece de que esa potestad sancionatoria del Estado no está conforme a la Convención Americana, conforme al artículo 23, y resulta de que Colombia sigue violando esta disposición y entonces la Corte Constitucional avala esto, pero es que no sé por qué, volvemos en derecho interno, de que existe una disposición del artículo 27 de la Convención Viena de 69 sobre los derechos de los tratados, que no podemos alegar el derecho interno para sustraernos de las obligaciones internacionales. ¿Y en qué sucede aquí? Que entonces, ¿qué pasa con la sanción a funcionarios elegidos mediante voto popular? Y tendríamos problemas bajo ese mandato popular que se le da a esa persona que fue elegida. Tendríamos el problema de los derechos políticos de esa persona que fue elegida. ¿Por qué? Porque se le inhabilita para ejercer cargos públicos y entonces estaríamos hablando del peligro de los derechos políticos, artículo 40 de la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? También tenemos un problema y es que resulta que ese procedimiento sancionatorio que da lugar a un acto administrativo sancionatorio, a ese disciplinado, será que garantiza la tutela judicial efectiva, porque si bien cuando se presentan los recursos frente a ese acto administrativo y cuando se lleva a cabo la pretensión de los líderes de establecimiento de derecho frente a dicho acto administrativo, el juez contencioso administrativo no va a analizar de fondo todo lo realizado y la conducta, sino que si ese acto administrativo está conforme o no a la ley. ¿Y qué sucede? Peor aún, que tenemos que entender un poco, y es que con esa línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, que ellos con esa interpretación armónica que no sé por qué la mantienen, resulta de que le está diciendo a los jueces y a los funcionarios, porque eso genera un precedente constitucional y un precedente administrativo para los funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Venga,
es que usted es funcionario público, usted tiene que seguir la línea de jurisprudencia, como si fuera el imperio del derecho. Eso quiere decir de que es muy difícil que un juez, que un funcionario se aparte a través de una excepción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque divinamente al día de mañana entonces estaría de pronto prevaricando. Entonces, una primera situación respecto a esto. Segundo, que entonces tendríamos que analizar otro elemento, y con eso hago una transición al segundo problema que podríamos tener, y son los elementos de forma. ¿Por qué? Porque entonces, en ese sentido, la decisión disciplinaria administrativa tiene los efectos de una sentencia judicial, y entonces ahí tendríamos que analizar ese ius puniendi para analizar, venga, es lo mismo un acto administrativo que una sentencia judicial, y entraríamos a decir que no. ¿Por qué? Porque en este caso, el acto administrativo, conforme a las diferentes teorías de justificación de la administración, entraríamos a analizar de que la administración, la ejecutiva del poder público en general, cumple unas funciones, y ya los órganos autónomos, en este caso, dentro del Ministerio Público, que encontramos a la Procuraduría, toma una decisión que es administrativa y puede ser sujeta de control judicial, pero ese control judicial no va directamente a las condiciones originales sobre las cuales se está haciendo un procedimiento administrativo sancionatorio, sino conforme a la legalidad del acto. Entonces tenemos un problema de cuál es la naturaleza de la decisión que está tomando la Procuraduría. Y entonces entraríamos en esa parte a estudiar la naturaleza administrativa de la Procuraduría. Y resulta que el caso Petro nos da unas luces bastante interesantes sobre esa naturaleza administrativa y nos dice, venga, es que en los puntos 123, 124 y 132 de la sentencia caso Petro contra Colombia, resulta que nos dice, venga, es que una cosa es una sentencia judicial emanada de un tribunal, de una corte, y podemos asociarlo incluso a lo que depende de la norma judicial del poder público. Y entonces tenemos otra decisión, un acto administrativo, en este caso, de una entidad, en este caso del Ministerio Público, pero que tiene una naturaleza administrativa y ese punto sustancial dentro del elemento a estudiar en materia de derecho administrativo conforme a esa sentencia. ¿Por qué? Porque dice que esa decisión, este acto administrativo tiene una naturaleza administrativa. O sea que es completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que la Procuraduría, a través de un acto administrativo, está tomando una decisión que va a afectar unos derechos políticos con esta inhabilidad. Y eso que estamos hablando de los de elección popular, pero no hemos entrado a estudiar si un funcionario de carrera lo destituyen e inhabilitan por X periodo de tiempo. Resulta que esa inhabilidad de esos derechos y que afecta a esos derechos políticos no los hemos entrado ni siquiera a estudiar todavía porque nos concentramos en los de elección popular, pero es un asunto bastante interesante. ¿Y qué sucede? Que peor aún con esta circunstancia. Entonces, la Corte la Corte Interamericana, con el caso Petro, determina puntos 123, 124 y 132 que venga, Colombia tiene que, por un lado, que no se puede a través de un acto administrativo realizar este tipo de limitación de los derechos políticos, pero del mismo modo resulta de que tanto el Estado como la Corte Constitucional toman una línea totalmente distinta. ¿Y por qué una línea totalmente distinta? Porque uno diría, no, venga, como Estado, entonces tenemos que abocarnos al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y Colombia, resulta de que extrañamente la Procuraduría hace un proyecto de ley en el cual propone que listo, como lo que dijo Manuel, es que en Colombia el problema también con la Procuraduría es que el mismo funcionario que investiga puede sancionar. Resulta que entonces se nos ocurrió la maravillosa idea, y es que con el punto 124 de la sentencia caso Petro versus Colombia, entonces la Corte Interamericana le dice, venga, de todas formas, no hay problema en que exista una entidad que investigue de esa manera, pero que el que juzgue sea un funcionario diferente al que emitió. Pero eso lo que nos busca es garantizar un debido proceso. Pero ese punto no se concentra en la naturaleza de la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que busca es garantizar uno de los tantos derechos que se está desprotegiendo, que es la tutela judicial efectiva, el debido proceso, etc. Pero entonces no quiere decir que el acto administrativo no es un medio idóneo para realizar una privación de derechos políticos. Pero entonces, al parecer, por el análisis que realizó del proyecto de ley 423 de 2021, resulta de que a la Procuraduría realiza un análisis bastante interesante, pero en mi opinión no equivoca, sobre, venga, no, es que entonces vamos a crear unas salas disciplinarias y entonces vamos a realizar una modificación con el artículo 3 del proyecto de ley 423 de 2021, que modifica el artículo 12, que entonces el disciplinado va a tener un funcionario instructor
que lo va a investigar, pero va a tener otro funcionario que entre comillas le va a juzgar. Y para mí esa ley 423 de 2021 es increíble, pero es aterradora. ¿En qué sentido? De todas formas, aunque haya una dualidad, sigue siendo una naturaleza administrativa. Y aquí tenemos un problema, que va a seguir siendo un acto administrativo. Que sí, que cumple con la protección sancionatoria del Estado, pero se hace una limitación de derechos fundamentales, en este caso derechos políticos. ¿Y qué sucede peor aún? Que entonces, por un lado, el Estado le atribuye unas funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, y modifica un conjunto de cosas, como lo que le estoy planteando, con la modificación del artículo 12, pero entonces también para otros funcionarios de gran jerarquía también crea unas salas disciplinarias, y entonces desarrolla un proceso y le llama un juicio, y también peor aún, le llama juicio. Entonces uno dice, venga, entonces si le vamos a llamar juicio a esto, traslademos la Procuraduría del Ministerio Público, entonces, no sé, a la rama judicial. Entonces es una cosa impresionante. Y si vemos más adelante en el articulado de la ley, del proyecto de ley 423 de 2021, que lo aprobaron la semana pasada, que lo aprobaron hace poco, perdón, nos damos cuenta de que tiene elementos peores que uno dice, venga, ¿y esto qué pasa con el Estado? Le atribuye la capacidad de interceptar llamadas al procurador. Si ustedes analizan el artículo 27 de la ley, del proyecto de ley 423 de 2021, que modifica el artículo 200, le hace una atribución de policía judicial y puede intervenir comunicaciones y hacer inspecciones, allanamientos. Una cosa bárbara para un órgano autónomo que en cierta manera tiene una naturaleza administrativa. Y uno dice, caramba, ¿qué es esto? Entonces, aquí lo que está haciendo la Procuraduría, en vez de acatar el fallo y sobre todo adecuar que el Estado adecue el derecho interno a las disposiciones internacionales, lo que está creando es un monstruo administrativo, como dirían los jóvenes hoy en día, un kaiju administrativo, porque lo está reforzando de una manera totalmente inverosímil. Una cosa impresionante que uno diría, caramba, ¿hasta dónde está llegando el Estado con tal de proteger, entre comillas, ese derecho interno a disposiciones internacionales? Y que la Corte Constitucional, lastimosamente, en vez de declarar nuestras cosas inconstitucionales, esa figura interesante en algunos casos, pero bastante ineficiente para otros, lastimosamente, en este caso de protección de derechos políticos, no está realizando nada. Y además, prácticamente con esa línea de jurisprudencia está diciendo a los funcionarios públicos, venga, que usted tiene que seguir destituyendo e inhabilitando a funcionarios públicos que llegaron allí a través de la elección popular. Y entonces los funcionarios públicos prácticamente quedan maniatados. Prácticamente la Procuraduría tiene que seguir haciendo eso que está haciendo. Y para concluir entonces, yo quería manifestarles de que si se quiere cumplir con la sentencia del caso Petro y sobre todo adecuar el derecho, adecuarse a la normativa internacional, entonces unas alternativas que podrían resultar de esto es, venga, ¿por qué no trasladamos entonces, por qué no emiten un acto legislativo o una ley estatutaria, la cual entonces trasladen las funciones de juzgamiento, ya sea a un juez administrativo o a un juez penal? Podría ser, porque aquí con un acto legislativo, con una ley, en ese sentido una ley estatutaria, pues lo pueden hacer todo. Lo han hecho en materia laboral, en otras cosas no lo van a hacer en materia administrativa. O trasladen esas funciones, la Procuraduría como Ministerio Público trasladen entonces a la rama judicial y que ellos investiguen y que sea un juez el que tome una decisión. O trasladenle entonces, si quieren ahorrar costos, trasladenle esa función de investigación a la fiscalía, y que sea la fiscalía que también lleve ambos procesos y que sea un juez en este sentido penal, y se ahorran todo un trabajo el que emita también una sanción administrativa y le trasladan esa función. Vamos a ver si en este caso la Corte Constitucional de pronto declare una inexequibilidad de una norma de este tipo, porque aquí ya estamos hablando de hipótesis constitucionales y administrativas, pero es como las únicas alternativas que veo para que de pronto nos podamos adecuar en derecho interno. Entonces, lastimosamente la situación va a seguir compleja, y es seguro de que si este proyecto de ley, una vez aprobado por el presidente en unos cuantos días, pase a ser ley de la República, es posible que conforme a esa línea jurisprudencial e interpretación que ha realizado la Corte Constitucional a través del control de constitucionalidad, es muy probable de que eso se convierta en ley de la República
y sigamos entonces en la misma línea. Finalmente, la última frase es que no cambió nada y que es posible que los funcionarios que sigan siendo destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos y que hayan llegado a esos cargos a través de elección popular, sigan yendo al sistema interamericano para proteger sus derechos. Entonces, aquí lo que va a haber es funcionarios yendo al sistema interamericano. Muchísimas gracias a ustedes. Pues, profe Hugo, muchas gracias por esas aclaraciones, un panorama definitivamente no tan agradable. Antes de darle la palabra a Manuel, además para concluir, que ya vamos en el minuto 55, yo no me voy a poner en discusiones jurídicas porque aquí ya se han plantado posiciones administrativas, constitucionales, internacionales, pero sí les quiero decir que es uno de los típicos casos donde chocan y se enfrentan la realidad, el ser con el deber ser, ¿no? Y hemos visto en diferentes casos, no solo en el caso de Gustavo Petro, como para no meterle política al asunto, donde resulta en la práctica peligroso también utilizar sanciones disciplinarias para destituir a funcionarios elegidos popularmente, donde vemos que los procesos disciplinarios van por un lado, los procesos penales van por el otro, donde vemos que el debido proceso en materia disciplinaria no necesariamente confluye con los principios del debido proceso en materia penal, donde además los organismos de control juegan a una cacería de brujas, lo cual le da un color y un tinte político a las decisiones, va en contra de las confianzas que se deben tener frente al Estado, y en esa materia, pues definitivamente la función pública se vuelve todo un laberinto y se vuelve una pesadilla. A mi juicio, creo y coincido con la mayoría, con todos, diría yo, que efectivamente bien valdría en Colombia tomar nota y aplicar las disposiciones de la Comisión Interamericana, porque no se pueden tener para un mismo efecto diferentes jueces, mucho menos jueces disciplinarios que deberían operar sobre la base de las decisiones administrativas, porque en últimas lo que hacen los funcionarios, los alcaldes, los ministros, pues son decisiones administrativas. Que es muy distinto. Yo no sé si el efecto o las consecuencias de la toma de esas decisiones podría llegar, ponderando los derechos, a afectar todos los derechos políticos que una decisión de estas pueda acarrear. Entonces, ahí sí, la máxima, hacer menos de pronto es más, y reducir esas facultades de la Procuraduría sin pretender, en un país además que ha sufrido la corrupción, porque hay también un contexto local muy particular. Haberle otorgado a la Procuraduría estas funciones es un reflejo de la incapacidad de dar respuesta de las autoridades judiciales frente a un flagelo como es la corrupción, pero puede ser que la vacuna, para ponernos en tono con el COVID, sea peor que el virus, que la medicina sea peor que la enfermedad, y que, como dice el profesor Hugo, estemos sujetos, o como él anticipa en esa bola de cristal jurídica, estemos sujetos a ver esa fila de funcionarios públicos acudiendo ante instancias internacionales por esa diferencia entre la interpretación y la aplicación de los deberes y de las garantías en materia de derechos políticos. Pero entonces, Manuel, para ir cerrando el programa, saludando aquí a la querida Marla Gutiérrez, al apreciado Camilo Acosta, Salomón Parejo, que dice que es súper interesante este espacio. Marla dice excelente conversación. Aquí siempre estamos prestos a recibir todos los comentarios y todas las preguntas, pero profe Manuel, para ir cerrando este primer enclave internacional de este semestre, con el que nos estrenamos este semestre. Adelante. No, hay que contar un poquito la historia después de la aprobación de la ley que reforma la Procuraduría, y es el mensaje que manda Petro solicitando medidas provisionales a la Corte Interamericana, que es una figura que también se puede aplicar en el procedimiento de supervisión de sentencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Corte Interamericana toma la decisión, condena al Estado colombiano, ordena una reforma legislativa sustancial y
la reforma legislativa en realidad es violatoria de la sentencia de la Corte, no cumple con la sentencia de la Corte. Petro manda un mensaje solicitando medida provisional. La Corte Interamericana le niega la medida provisional porque dice que aquí no logra demostrar los elementos claves para aceptar una medida provisional, que es una medida que trata de garantizar, es una medida cautelar y tutelar de los derechos de la víctima del caso que ganó el caso. Y en esta situación sería básicamente decirle a Petro: usted no me demostró que había una situación de urgencia que podía afectar sus derechos y por lo tanto no le concedo esto. Sin embargo, yo le había dado un año de tiempo al Estado colombiano para que me envíe un informe sobre el cumplimiento de esta sentencia. Ese tiempo se vence el 19 de agosto, la próxima semana, y el Estado colombiano tiene que informarle a la Corte Interamericana, pues, esta ley que ha aprobado para supuestamente ajustarse a la sentencia de la Corte. ¿Qué va a decir la Corte Interamericana frente a ese informe? No lo sabemos. Pero eso es lo que hace interesante toda esta discusión de hoy, porque, digamos, pienso que a puertas de una audiencia de supervisión de sentencia de la Corte Interamericana es muy probable que la Corte le diga al Estado colombiano que está en desacato, que no está cumpliendo con su decisión y lo conmine a hacer una reforma nuevamente para ajustarse a la sentencia. Es que en realidad es oprobioso, o sea, es evidente que la ley que acaba de aprobar el Congreso no cumple con el fallo de la Corte Interamericana. Es lo que está comentando Hugo. Es básicamente lo que están creando o sea, le dijeron al Estado colombiano: la Procuraduría no puede inhabilitar ni limitar los derechos políticos de un funcionario elegido popularmente porque no es un juez penal. Y entonces, ¿qué hace el Congreso de la República? Entonces le otorga funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Pero ¿quién sería, o sea, cómo se puede medir el accountability? Porque la función legislativa tiene un grado de autonomía y de libertad enorme. Es decir, la Corte le puede dar una orden al Estado, pero si el Congreso en su margen en la amplitud de la autonomía legislativa no lo hace, entonces uno pensaría que queda todavía pendiente el control de convencionalidad, pero después Hugo decía, eso es complejo porque entonces hay prevaricatos que el juez falla en contra, pero por el otro lado, las medidas cautelares sí se respetaron, las provisionales no. ¿Cuál puede ser jurídicamente una solución a este galimatías? Es un entuerto, y es por eso que empecé con esa idea de que Colombia en realidad ha mostrado en muchas de las sentencias, incluso esas sentencias horrorosas que hemos tenido, ¿no? De las masacres, digamos, todos estos graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en Colombia, frente a esas decisiones en general, el gobierno colombiano ha sido relativamente abierto a tomar las medidas. Porque depende del gobierno, porque muchas veces es el pago de multas, el reconocimiento de actos de reparación, pero aquí lo complejo de la orden es legisle de esta o de la otra manera. Es la primera vez que se le ordena al Congreso, pero no es la primera vez que la Corte Interamericana hace esto en América Latina. Lo ha hecho con Brasil, lo ha hecho con Argentina, lo ha hecho con Chile, incluso Chile tuvo que cambiar su constitución. En este caso, la Corte hubiera podido decirle al Estado colombiano: usted tiene que cambiar el artículo 277, pero no lo hizo. Le dijo: es posible todavía un margen de interpretación conforme a la Convención Americana, ¿ya? Pero entonces no le está diciendo que cambie la Constitución, le está diciendo cambie una ley que es inconvencional, que es incompatible con la Convención Americana. Entonces, claro, lo que tú dices, el margen de la producción legislativa es amplísimo, pero ¿en qué situación nos pone? O sea, si el Estado colombiano no está dispuesto a cumplir con una decisión de una corte internacional, pues se somete a que esté siendo condenado una y otra vez por esos mismos hechos, ¿ya? Porque, por lo que decía Hugo, va a venir una lista de gente
que si es destituida o es inhabilitada por la Procuraduría nueva que venga a surgir de esta reforma, pues manda el caso al sistema interamericano y otra vez vamos a ser condenados. ¿Y quién va a terminar pagando esas condenas? Los que pagamos impuestos en este país. O sea, entonces yo hago una reflexión y no sé si Leticia, profe Hugo, profe Shirley, ya para concluir en esta hora y 4, y es, Manuel, se requiere voluntad política, pero la voluntad política está condicionada por la siguiente pregunta: ¿quién se va a dar el lapo de decirle al país que va a modificar la Constitución para restringir los poderes de la Procuraduría que en detrimento de la supuesta lucha contra la corrupción, sabiendo que así condenen al Estado, esa condena la va a pagar el próximo gobierno? Entonces ahí hay como esa voluntad política puede estar condicionada también por factores convenientes de otro tipo. Entonces es un problema muy complejo, pero sin lugar a dudas lo que se pone en riesgo aquí, detrás de esa calculadora política, detrás de esa mezquindad muchas veces del ejercicio político, es que tenemos o estamos aplicando unas disposiciones disciplinarias que a todas luces son violatorias de los derechos y los principios contemplados en el derecho internacional de los derechos humanos, con un agravante, y es que sienten fuerza esas normas disciplinarias porque la misma Corte Constitucional, como le decía la profe Shirley, ha dicho pues no vemos ningún problema aquí, ¿no? Y eso puede ser un inconveniente. Entonces estamos aparentemente en una sin salida. Creo que justamente esta clase de discusiones donde se entiende la dificultad del punto, donde se entiende el meollo, donde hay un análisis de todas las perspectivas, ojalá que generen el debate necesario y que en los salones de clases con ávidos estudiantes podamos de pronto llegar a mejores conclusiones. No sé si la profe Leticia, el profe Hugo, la profesora Shirley quisieran concluir con alguna reflexión final para ir cerrando el programa de esta tarde. Yo sí. yo quería anotar tres cosas de acuerdo con lo que hemos comenzado. La primera, realmente como la bola de cristal que decía Gabriel, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con la Corte Constitucional de aquí en adelante cuando le toque fallar las acciones de tutela que le van a llegar por cuenta de los funcionarios de elección popular que van a seguir siendo destituidos en virtud de los fallos de la Procuraduría? Se va a seguir manteniendo en su posición de que no hay violación del artículo 23 de la Convención Americana después de que la Corte Interamericana le dijo que sí. Y luego, el proyecto de ley ¿será que sí pasará el control de constitucionalidad de la Corte? O sea, cuando la Corte le haga el control de constitucionalidad a eso, se va a seguir manteniendo en que eso, es decir, que la Procuraduría equivale a un juez penal. O sea, que estoy a la expectativa de, aquí como cuando uno está viendo películas con palomitas, con las crispeticas, ¿no? Viendo a ver qué va a pasar en este enredo terrible, porque la Corte Constitucional algo tiene que decir. Yo no sé cómo se va a salir es decir, cómo va a cambiar a no cambiar su posición jurídica con relación a esto, después de que la Corte Interamericana está diciendo que se equivocó, ¿sí? Y cómo lo va a justificar, ¿no? ¿Cómo va a justificar el mantenerse en su posición? Y claro, sería la primera, yo creo que la primera vez que la Corte Constitucional dice a la Corte Interamericana que no hay diálogo entre las dos, mejor dicho. Hay jus comunes ahí, porque el diálogo se rompe, porque claro, está como diciendo, bueno, puedes decir lo que tú quieras, aunque tú seas la intérprete de la Convención Americana, yo igual me voy a mantener en lo que yo pienso que es la interpretación del artículo 23. Yo creo que eso es una discusión que hay que seguirle, pues que hay que seguirle el paso. Y lo otro yo que quería señalar es que uno, la responsabilidad internacional de los estados, que es lo que la Corte Interamericana realmente juzga, y que es lo que en el derecho interno uno tiene que entender. Cuando uno es abogado en el derecho interno, uno tiene que entender que el derecho internacional no le interesa el derecho interno. Al derecho internacional le interesa la responsabilidad internacional de los estados, en este caso la Corte Interamericana, eso es lo que juzga. Entonces, la responsabilidad internacional del Estado
la genera cualquier acto de cualquier funcionario estatal, llámese Congreso, llámese Corte Constitucional, llámese gobierno. O sea, la voluntad política el gobierno la puede tener, pero el Congreso tiene que reflexionar en que él también le genera responsabilidad internacional al Estado. O sea, una ley inconvencional, pues, evidentemente, la Corte Interamericana no va a tener otra que decir que el Estado cumplió con sus obligaciones internacionales porque su órgano legislativo emitió una ley que es inconvencional. Entonces, yo creo que eso también es como algo que todas las ramas del poder público deberían, si no saben, deberían saber y deberían también reflexionar en eso. Y finalmente, que este tema de los derechos políticos no solamente es el del derecho de ser elegido, sino el derecho de elegir, que también queda vulnerado porque pues yo elegí a este funcionario o a esta persona para ser servidor público en la alcaldía, gobernación, etcétera, y resulta que de pronto llega un funcionario administrativo y lo destituye. Entonces, pues también eso es una de las cuestiones que nosotros de pronto no hemos discutido aquí, pero que también es una arista de este tema. Listo, eso era lo que quería decir. Sí, no hablamos de quién elige al procurador, ¿no? O sea, mayorías políticas por terna del presidente, bueno, o sea, es complicadísimo porque le estamos dando un poder gigantesco a alguien que es finalmente elegido por mayorías políticas, ¿no? Con la limitación de derechos políticos. Que eso es un tema encantador en política comparada a ver los órganos de control, cómo se eligen acá, cómo se eligen en otras partes, cuál es la mejor fórmula que nos han terminado de inventar, pero ese es un debate. En cualquier reforma a la justicia fallida, de las 13 reformas fallidas a la justicia en los últimos años, siempre se ha puesto la llaga sobre ese aspecto y no se ha llegado a una conclusión, pero es todo un tema apasionante. Yo quisiera, con la profe Leticia, también con el profe Manuel o el profe Hugo, tratar también de responder esta pregunta que nos llega de Natalia Paternina, y es, ¿sería posible alejarse del precedente por otras muchas razones equivocadas y que esto sea utilizado por los gobiernos de turno, o es más complejo? Yo creo que se refiere es al precedente jurisprudencial, digamos. Profe Leticia, profe Hugo, profe Manuel, teniendo en cuenta también esta pregunta de cierre de Natalia, ¿algún comentario final? No todos al mismo tiempo. Pero... Bueno, en ese sentido, doctora Paternina, en materia administrativa es muy complicada porque, como lo vimos en clase respecto al precedente de la jurisprudencia, en este caso, sobre todo, la Corte Constitucional ha marcado una línea jurisprudencial bastante interesante respecto a eso. ¿Interesante en qué sentido? De que no cumple con las disposiciones internacionales en este tema. Y como ha sido una línea jurisprudencial bastante continuada y que no hemos visto, digamos, sentencias una que otra alejada, sino que todas, o la mayoría, en este caso han sido bajo la misma línea. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte le ha mantenido esa facultad o esa competencia más bien de potestad sancionadora de limitar derechos políticos a través de una institución inhabilidad para ejercer cargos por los funcionarios. Entonces, es muy difícil que un juez tenga esa capacidad o esa valentía de poder alejarse de ese precedente tanto constitucional como administrativo, porque tiene un riesgo bastante alto de que le puedan imputar prevaricato. Debo entender, es que aquí ya cuando uno arriesga el puesto y tener esa justificación, ya tiene que ser tesa. Y en ese sentido también, para responder un poco a lo que han dicho mis compañeros, yo sí soy pesimista, yo sí considero de que esta ley sí va a pasar en relación a la modificación al artículo 12º. Creo que de pronto esas atribuciones de policía judicial quizás no pasa el control, hay que analizar hasta qué punto se le extienden esas funciones a la Procuraduría, pero considero de que lo de las salas y tener doble funcionario, uno para investigar, ser instructor, y otro para juzgar, supuestamente juzgar a través de un acto administrativo. Entonces, creo que eso, lastimosamente, considero yo sí me mojo y si digo, esos puntos claves van a pasar y que la Corte no va a hacer al respecto. Ojalá me equivoque, yo quisiera ser el primer equivocado y que me dijeran, no, es que
es que no pasó la norma y que el doctor Manuel Góngora con café me diga, te equivocaste, Hugo, pero lastimosamente considero que va a pasar el control. Yo tendría una versión. En realidad, la Corte Constitucional colombiana ha dicho en su jurisprudencia, si no estoy mal, en la sentencia 500 de 2014, que es posible reabrir un asunto previamente examinado cuando hay un cambio jurisprudencial notorio de la Corte Interamericana respecto a una norma que haga parte del bloque de constitucionalidad, en este caso Convención Americana. Entonces, aquí estamos hablando de una interpretación muy fuerte, muy clara de la Corte Interamericana respecto al artículo 23 y del hecho de que es inconvencional el artículo, digamos, la regulación interna, la legislación interna en la materia que estamos discutiendo disciplinaria. Pues. Entonces, en teoría, la Corte Constitucional colombiana podría decir, vea, yo ya he dicho en sentencias previas que es posible reabrir un tema que yo ya había fallado en una forma por un cambio jurisprudencial de la Corte Interamericana o por una sentencia de la Corte Interamericana en una forma muy distinta de la que yo he fallado. Entonces, en teoría, la Corte Constitucional puede salvar su rostro diciendo, vea, yo también tengo una solución que yo mismo he creado en estas situaciones. Entonces, uno podría esperar que la Corte se salve, la Corte colombiana, la Corte Constitucional colombiana diga, aquí hay una sentencia importante para nosotros, esto colisiona con una jurisprudencia mía, una línea jurisprudencial mía, tengo que cambiar mi línea jurisprudencial. Entonces, no sé, es que es aberrante, o sea, es que esa ley que sacaron de la Procuraduría es aberrante, o sea, esto que estaba diciendo Hugo es solamente la punta del iceberg, o sea, si uno empieza a mirar más allá de esta cosa de las funciones de policía judicial para el procurador, en un país donde matan a la oposición, donde históricamente han matado a la oposición, es aberrante, es realmente muy, muy preocupante para la democracia colombiana. Entonces, yo pienso que la Corte Constitucional, en su sabiduría, acudirá a este tipo de soluciones que ella misma ha diseñado en su interpretación constitucional para encontrar un punto de intersección con la Corte Interamericana y así como decía Shirley, ¿no? O sea, recuperar el diálogo y el respeto a la Convención Americana. Manuel, eso va a ser un callo administrativo. Para mí eso va a ser un callo. Pero yo tiendo a coincidir con Shirley que ahí la Corte Constitucional en su revisión puede que esa sea la última bandera de salvación. Diga, vea, hay una sentencia de la Corte, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad, las sentencias de tribunales internacionales son fuente interpretativa de la Constitución, ergo, pero está por verse. Nos siguen llegando preguntas justo al final del Lo tengo reservado hasta las 7:30, así que no hay quiero saludar también aquí a Luisa Salazar, que dice, buenas noches, ¿consideran ustedes que la Corte Constitucional ha acomodado su jurisprudencia sobre el bloque de constitucionalidad, teniendo en cuenta la sentencia C225? Era justamente lo que estábamos señalando, Luisa, en este momento, y es de qué manera esa sentencia C225 del 95, que amplió la literalidad del artículo 93, podría ser esa carta de salvación para interpretar la nueva norma a la luz de la jurisprudencia, en particular de este caso emblemático, y por lo menos modular la interpretación de la norma en ese sentido. Está por verse, ahí sí son cábalas constitucionales que no me atrevería, por lo menos en este espacio que queda grabado, hacerlas. Sebastián Polo Restrepo nos dice, buenas reflexiones, la Corte Constitucional tiene la posibilidad de evitar una posible condena por ausencia de buena fe e incumplimiento a lo ordenado. Habrá que estar atentos al informe que presentará Colombia también. Así que esos son los comentarios, profesores, que nos llegan de las redes. No sé si Leticia también quería hacer un comentario adicional. Y responderle a María José, que dice que es un excelente espacio, pero que debería realizarse nuevamente una vez pongan la actualización de esta situación. Ojalá que en el próximo enclave, que es el próximo mes, tengamos alguna actualización.
y si no es el próximo mes, será en 2 meses, pero seguramente haremos un paréntesis en nuestro programa para hacerle seguimiento a este importante tema. Leticia, contigo la palabra. Gracias, pero no. Ok, está bien. No, es que no voy a hablar de derecho constitucional colombiano, con abogados colombianos, ¿no? Eso sería suicidio académico, entonces no, pero gracias. No, me gustaría una teoría francesa, porque ellos sí son más prácticos, dirían que... No, desde la Corte Europea, Ah, no lo has manejado en el sistema europeo de derechos humanos, ¿no? Eso no lo sé, la verdad. No, imagínate con el No, margen es que de apreciación el margen de que la apreciación es Corte una cosa Europea defiende. impresionante. Sí, lo que dice Shirley es una cosa impresionante, más de apreciación. Ellos son incluso más flexibles que nosotros. Sí, es cierto. Pero, No, pero imagínate tú, pero esas es que yo no estoy de acuerdo con el margen de apreciación, porque es que en los Exactamente. estados latinoamericanos, si tú le dices al estado que puede hacer lo que quiera, en nuestros estados, pues te imaginas cuál defensa de los derechos humanos. De pronto en Europa eso funciona, pero aquí no, creo yo, pues en mi humilde opinión. Yo quería decirle a Manuel que ojalá esas hermosas teorías del neoconstitucionalismo, el constitucionalismo dialógico y todo esto nos permitan ya ese cambio. Últimamente la Corte ha utilizado sus argumentos para hacer diferentes cambios, argumentos de sentencias, pero bueno, ojalá que eso nos salve la patria. yo soy optimista, siempre soy optimista. Además que la Corte Constitucional colombiana nos ha dado muchas sorpresas, ¿no? Recientemente han habido un par de fallos muy interesantes, es que vamos a ver. Exactamente, por eso yo digo, ojalá se nos dé no pique la lengua de la última decisión 8-0. No se ven muchas de esas decisiones unánimes en la Corte Constitucional. No sé de qué me estás hablando. Uy, ahí sí, pero perdón. El reconocimiento de la personería jurídica del nuevo liberalismo como partido político, caray. No, Además, en una interpretación de los acuerdos de La Habana, o sea, mejor dicho, eso tiene justicia transicional, historia colombiana, mejor dicho, ese es otro temazo, pero creo que no. Es un buen tema, pero es muy constitucional, ¿no? Ahí... Total. Que además eso le abre la puerta. Ojalá sea eso que nos permita cambiar. Abre la puerta para la discusión sobre el partido del pacto histórico, cambia, que también es definitiva para lo de la unión patriótica, mejor dicho, ahí hay asociado un tema constitucional con un reconocimiento frente a los hechos de violencia y bajo la interpretación de la reforma constitucional que se dio a partir de la aprobación de los acuerdos de La Habana, del texto de los acuerdos de paz en nuestro país. Pero eso es otro universo completamente diferente. Hemos llegado a la hora y 22 minutos, creo que es hora de despedir no el primer enclave internacional, pero sí el primero de este semestre. Espero que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todos los estudiantes y a todos los asistentes que se quedaron conectados. Les recordamos seguir el canal Uninorte Académico en la campanita roja de la página de YouTube. Agradecerle enormemente al profe Hugo que nos estuvo acompañando hoy dándonos su visión desde el derecho constitucional y administrativo. Y por supuesto, agradecer a la profe Leticia, a la profe Shirley y al profe Manuel, que hacen parte del área de Derecho Internacional, y recuerden que Enclave Internacional es un espacio de discusión y de análisis sobre los principales temas del derecho internacional que afectan nuestra realidad. Así que muchísimas gracias por la compañía, gracias también a la universidad por brindarnos este espacio. Nos vemos en una próxima edición que será exactamente en un mes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós. Chao. Buenas noches. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a